Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es miércoles 7. Miércoles 7 de septiembre del 2022. 23ª semana del tiempo ordinario. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia nos propone a Santa Regina, mártir. La información que conocemos de ella se encuentra registrada en las actas del Martirologio Romano. Sí, Martirologio Romano. Nació y vivió en Alice, cerca de Autun, Francia, en el siglo III. Era hija de un ciudadano pagano de Borgoña y su madre murió al dar a luz. Su cuidado estuvo a cargo de una nodriza cristiana que después de bautizarla la hizo crecer en la fe y el amor. Al enterarse de su formación cristiana, el padre de Regina no quiso recibirla en su casa, de ahí que se quedara a vivir con su nodriza y trabajara como pastora. Cultivaba su fe a través de la oración y de la meditación de la vida de los santos. Su belleza atrajo la atención del prefecto Olibrio. Si tiene un nieto, póngale ese nombre, Olibrio, quien, sabiendo que era de noble linaje, quería casarse con ella a toda costa. No obstante, ella se negó y desobedeció los deseos de su padre, quien intentó convencerla de que se casara con un hombre rico. Ante su obstinación, su padre consintió que Olibrio la encerrara en una prisión para presionarla a renunciar a la fe y aceptar el matrimonio. ¡Qué barbaridad el papá! Todo por la plata. Por eso, como dicen las abuelas, por la plata baila el perro. ¡Qué sinvergüenza el papá de Regina! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! Y aquí todavía en Colombia siguen vendiendo a las hijas por una vaca, por un toro, por un caballo. De que se da, se da. Y no me digan que lo diga, porque se van a aterrar en las regiones que todavía hacen eso. ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebida, ora pro nobis peccatoribus. Regina no cedió, por tanto Olibrio mandó azotarla y someterla a las torturas más terribles. A la edad de 15 años, Regina fue decapitada. En el momento de la ejecución, apareció una paloma blanca en el cielo, hecho que causó la conversión de muchos de los testigos de la ejecución. Mire, la paloma, un instrumento de Dios. Y eso hizo que muchos se convirtieran. Santa Regina. Miremos cuántas Reginas en Colombia y cuántas mujeres que todos estos bárbaros indígenas, pues campesinas, mujeres pobres, mujeres negras, fueron sometidas a toda clase de vejámenes. Mire para que escúchele, mire la verdad, todos los actos atroces. Pero Dios tiene que hacer justicia. Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 25 a 31. Hermanos, acerca de los célibes, no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer como alguien que por la misericordia del Señor es fiel. Considero que por la angustia que apremia es bueno que un hombre
Es bueno para un hombre quedarse así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas, no pecas. Y si una soltera se casa, tampoco peca. Aunque estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Y yo quiero ahorrárselas. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, y los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 45, 44 entre paréntesis. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él. Que él sea tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipe por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 26. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la palabra del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Así decían en año tempore los sacerdotes. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ilumínanos. Alégrense y salten de gozo. Queridos hermanos y hermanas, en este miércoles 7 de septiembre del 2022, el Evangelio de hoy nos presenta las bienaventuranzas que Jesús proclamó ante sus discípulos. Versión Lucas, porque hay la versión Mateo. Estas son producto de un camino discipular que nos lleva consigo las felicitaciones humanas o el reconocimiento a la labor, ¿no? Que no lleva consigo, no lleva consigo, ahora sí, no lleva consigo las felicitaciones humanas o el reconocimiento a la labor, sino la experiencia de la cruz. Ahí está, la experiencia de la cruz, el ser incomprendidos por un mundo que no se rige por un mundo que se rige, por las lógicas egoístas y en el que no hay lugar para el amor. Nada de eso. Es todo lo que convenga, todo lo que sea ganancia. Para el mundo es eso. El discípulo de Jesucristo está llamado a caminar consciente de que la recompensa por su servicio no será de manos humanas, de ninguna manera, sino de manos del Señor. Ser bienaventurado es experimentar el gozo y felicidad. Por eso llama la atención que Jesús resalte como bienaventurado
aquellos que experimentan sufrimiento y frustración. Esto es porque el gozo y la felicidad no derivan de seguridades momentáneas o efímeras, sino del corazón misericordioso de Dios. Tenemos dicha en la medida en que somos consecuentes con nuestra fe y ponemos nuestra confianza en Él, o sea, en Cristo, Jesucristo. Finalizando el discurso de Jesús de este día, aparecen los llamados ay o ayes o maldiciones, que son reproches que hace Jesús a aquellos que tiranizan con sus sanciones a los hijos de Dios, aquellos que se dejan regir por la injusticia, el egoísmo y se regocijan en los reconocimientos humanos. Estos han optado por poner su confianza en lo superfluo del mundo y ahí no hay vida. Por eso se verán un día enfrentados a la tristeza y a la desolación. Hoy todos somos invitados a seguir las huellas de nuestro Señor. Depositemos nuestra confianza en Él y regocijémonos en su amor y misericordia, a pesar de las persecuciones e incomprensiones que podamos experimentar por hacer el bien y seguir la voluntad de Dios. Señor, gracias, bendito seas por siempre. Seguir al Señor, cargar con la cruz, cargar cada uno con su cruz y dedicarnos a vivir una vida que vaya en consonancia a lo que Dios quiere. Seguir la propuesta de Jesús, no la propuesta del mundo. Santa Regina de Alice era huérfana de madre. Claro, la mamá murió en el momento del parto. Desde el nacimiento se convirtió al catolicismo, pero fue perseguida por su padre Olibrio, pagano. Él al final la hizo decapitar. Era de la antigua Alesia, ciudad sagrada para los galos, es decir, los franceses, que allí fueron derrotados por César. En el monasterio benedictino de Flamini se guardan las cadenas de que la santa cargó en la cárcel. En el momento de la ejecución apareció una paloma blanquísima, sí, como veíamos anteriormente, que causó la conversión de muchos presentes. Sí. Ese es un signo. La paloma que apareció e hizo que muchos se convirtieran. Y qué triste que mucha gente que ha conocido al Señor no se ha convertido, sigue perversa. Si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a permanecer en él el amor de Dios? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. Aleluya, aleluya, aleluya. Alégrense y salten de gozo, dice el Señor, porque su recompensa será grande en el cielo. Lucas capítulo 6, versículo 23. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, dice el Señor. Lucas capítulo 11, versículo 9. Gracias, Señor Jesús, porque proclamando los dichosos, devolviste la dignidad, el reino y la esperanza a los que el mundo tiene por últimos e infelices, los pobres y los humildes, los que lloran y sufren, los que tienen hambre y sed de fidelidad a Dios. Amén. ¿Qué dice el texto? Las bienaventuranzas de Jesús. Seguimos mirando cómo el Evangelio proclama la bienaventuranza según la versión lucana. Tal proclamación conecta con el programa inaugural y mesiánico de Cristo en la sinagoga de Nazaret, con que abríamos la lectura continua de Lucas capítulo 4, versículos 16 y siguiente. Las bienaventuranzas son evangelio, alegre noticia,
dirigida a los pobres de Dios para alentar su esperanza y confirmar el vuelco social que anunció el Magnífica o canto de María, la Madre del Señor, pues los pobres son los preferidos de Dios en toda la revelación bíblica y los primeros destinatarios de la buena nueva del reino. Son los destinatarios de la buena nueva del reino que trae Jesús. Este pasaje de Lucas equivale a la apertura del discurso del monte según Mateo, capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Aparte de situar la escena en el llano, donde los discípulos y la gente esperaba a Jesús y a los 12 recién nombrados apóstoles, la diferencia mayor de Lucas respecto de Mateo es que Lucas menciona solamente 4 bienaventuranzas. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando. Bueno, les decía que aparte de situar la escena en el llano donde los discípulos y la gente esperaba a Jesús y a los 12 recién nombrados apóstoles, la diferencia mayor de Lucas respecto de Mateo es que Lucas menciona solamente 4 bienaventuranzas, ¿no? Frente a las 8 de Mateo. Lucas 4, Mateo 8. Si bien añade otras 4 imprecaciones o amenazas inquietantes a la felicidad mesiánica de los pobres, los hambrientos, los que lloran y los perseguidos por Cristo, se contrapone la situación peligrosa de los ricos, los hartos, los que tienen y son aplaudidos por todos. Las bienaventuranzas en boca de Jesús son proclamación profética de la llegada del reino de Dios en su persona. Sí, las bienaventuranzas plantean eso, un programa de vida, pero en el fondo es como decir, el reino de Dios se hace presente. El reino de los cielos está aquí. El ya, pero todavía no. Pero proclamación paradójica que invierte la escala de criterios y valores al uso. Si los pobres y hambrientos, los que lloran y los perseguidos son dichosos, no es por su triste situación, como es obvio, sino porque gozan del favor de Dios que les da el reino. Las bienaventuranzas señalan además el espíritu y las actitudes anímicas de quienes optan por la nueva ley evangélica de Jesús, cuyo modelo supremo es Él mismo. Por eso constituyen una contraseña de identificación segura del discípulo de Cristo, pues son un compendio del Evangelio de Jesús, una síntesis y un avance de ideas cuyo desarrollo encontramos en todo el conjunto del mensaje de Cristo. Las bienaventuranzas son toda una declaración de principios, la carta magna o constitucional para la ciudadanía cristiana, el programa de vida y el cuestionario de examen al que constantemente hemos de remitirnos para calificarnos como discípulos de Jesús. Un suspenso en esta prueba sería francamente alarmante. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Dichosos los pobres. Tanto en el texto de Lucas como en el de Mateo, la lista de las bienaventuranzas viene a desarrollar la primera y más fundamental de ellas, la pobreza efectiva. Sí, pobreza efectiva y de espíritu, porque pobres son los que sufren, lloran, tienen hambre y sed de fidelidad a Dios, los que son misericordiosos, limpios de corazón, artífices de la paz y perseguidos por el reino, con la proclamación de las bienaventuranzas. Sí, con la proclamación de las bienaventuranzas, Jesús de Nazaret
devolvió su dignidad a los pobres y a todos ellos. Por eso es la bienaventuranza de la pobreza, la primera y la más expresiva de todas, la que más impacto produce y la que puede resumir todas las demás como un denominador común. La urgencia de la pobreza efectiva y de espíritu es para todos los cristianos, pues se trata de un consejo o indicativo evangélico que no es patrimonio exclusivo de los que hacen voto y profesión de pobreza en la iglesia, como los que optan por la vida consagrada a Dios, sino algo necesario para todos los seguidores de Cristo e indispensable para la autenticidad y perfección cristianas. Dichosos los pobres en el espíritu, es decir, bienaventurados los que incluso poseyendo bienes tienen desprendido el corazón de su riqueza, comparten con los demás lo que poseen, se fijan de Dios más que de su cuenta bancaria o de sus ahorros, de sus tierras, ganados, todos sus bienes. Son acogedores sin autosuficiencia ni paternalismo y se muestran abiertos y humildes para ser enriquecidos espiritual y humanamente por los demás. Nadie es tan rico que no necesite de nosotros, ni tan pobre que no pueda aportar nada a los hermanos. Quizás sea el testimonio de la pobreza lo que mejor entiende nuestro mundo actual, el compromiso real de los cristianos y de la comunidad eclesial con la pobreza efectiva y de espíritu, expresado en la unción personal, y comunitaria por la liberación de los pobres en el amplio sentido de la palabra, pues pobreza es un concepto que engloba muchos aspectos: económico, social, cultural, espiritual, religioso, carencia de dignidad y derechos humanos, marginación, privación de libertades, negación de voz y voto, explotación, injusticia, opresión, enfermedad, muerte prematura. Todo lo que implica pobreza, todo lo que implica, por eso hoy se habla de excluidos, de empobrecidos, para reflexionar en la condición en que nos encontramos, cómo estamos colaborando para que las personas conozcan la novedad del reino de Dios, y ahí para reflexionar. El gran obispo de Brasil, don Helder Câmara, decía que la peor forma de violencia es la miseria. Claro, la violencia, la pobreza genera violencia. Genera violencia. Pensemos toda esta situación de injusticia en el marco de esta semana por la paz. ¿Cómo puede haber paz con injusticia? No puede haber paz si no hay justicia, y no puede haber justicia si no hay amor. Pensemos. El que dice que ama a Dios al cual no ve y no ama a su hermano al cual ve es un mentiroso, dice el apóstol Juan. Y la palabra de Dios va a insistir cómo amar a Dios implica amar al hermano, y amar implica servir, y amar implica hacer el bien. Señor Jesús, tú fuiste el primero que realizaste el proyecto de vida de las bienaventuranzas. Que tu ejemplo nos anime a seguirte hasta el final. Tú eres nuestra fuerza. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bendito Señor. Gloria a ti, Señor. Alabanzas al Rey de Reyes, al Señor Todopoderoso. A ti, Santísima Virgen María, acompáñanos. Tú que eres la madre de los creyentes, la madre de la iglesia, ven en nuestra ayuda. Tú como buena madre sientes el dolor de tus hijos. Sientes al ver tanto niño desnutrido, tanto niño que muere de hambre, tanto niño famélico, tanta realidad inhumana
ver esos hermanos, ver tus hijos que viven en casas de cartón, en las periferias, ver esas niñas que se prostituyen por unos pesos, ver esos niños que se hunden en la droga, en el abismo, ver el alcoholismo, toda esta situación de violencia, de injusticia, ver cómo cada día muchos niños no terminan su ciclo de estudios, ver cómo muchos niños no pueden acceder a una educación de calidad. Buen y amado Señor, hoy te damos gracias por el don de tu amor y por la vida que nos regalas para compartirla al lado de aquellos a quienes amamos. Hoy nos miras con bondad, nos sacias de paz y alegría y nos llamas a ser amigos a través del bien que practicamos. Permítenos ser siempre dóciles a tu voluntad y a sentirnos fortalecidos en tu palabra. Haz, Señor, que no trabajemos por los reconocimientos y aplausos de este mundo, sino por la gloria que no se marchita, tenerte a ti como nuestro Señor, en el seguimiento a tu divina voluntad. No permitas, Señor, que la injusticia se apodere de nuestras vidas o que el egoísmo nos seduzca. Bienaventurada Virgen María, ayúdanos a que nuestras acciones estén movidas por el gozo del amor, que las incomprensiones de este mundo no sean para nosotros motivo de desilusión, sino razón para continuar con la misión encomendada por tu Hijo. Sí, la tarea que el Señor le dio. Y ayer veíamos cómo escogió a los 12, desde su realidad, desde sus limitaciones, y cómo pudo hacer cosas grandes a través de estos hombres que no tenían un perfil, como se dice hoy, pues así, que sobresaliera. Más bien un bajo perfil, como dicen algunos. Y esos hombres de bajo perfil fue el Señor capaz de hacer hombres, vaya, grandes, cosas grandes, porque el Espíritu de Dios actúa, porque nosotros somos instrumentos de Dios. Abre tu corazón, deja que el Señor permee tu vida, pon tu confianza en Él. Tal vez estás pasando por un momento difícil, tal vez, de enfermedad, de duelo, cualquier realidad. Dile, Señor, necesito de ti. Dile, Señor, en ti confío. Entrégale tus problemas, tus preocupaciones al Señor. Entrégale al Señor ese ser querido para que el Señor lo acoja en su reino. El Señor le permita descansar en paz. Pon en las manos del Señor esos enfermos. Ayer veíamos cómo los enfermos los llevaban y el Señor los sanaba. Y de su ser salió una fuerza extraordinaria. Confía en el poder de Dios. Que Jesús ponga su mano sobre ese hermano enfermo. Y tu hermano enfermo, confía en el Señor. No pierdas la esperanza. Dile, Señor, en ti creo, en ti confío. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Dame la salud que necesito. Ilumíname, bendíceme, protégeme, úngeme con tu Espíritu. Sigue clamando, Dios, por tus necesidades, por los que viven alejados de sus casas, para que el Señor les conceda el regreso y los fortalezca con su bendición, inspirándoles pensamientos de paz y de justicia. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres. Encomienda al Señor esa familia que el Señor te ha regalado. Colócala en las manos de Dios. Que el Señor bendiga tu hogar, el Señor bendiga tu familia. Que el Señor te dé sabiduría para guiar a tus hijos, para orientarlos. Porque recuerda que todo padre que ama a sus hijos los corrige.
Inspírate en el Señor, pon tu confianza en Él, pero también déjate llevar por la palabra, porque la palabra sirve para enseñar, para corregir, porque a través de la palabra Dios te da sabiduría. Invoca al Espíritu Santo, al Paráclito, para que ese Espíritu te dé sabiduría, discernimiento, para que ese Espíritu te asista, te ilumine, para que ese Espíritu venga en tu ayuda. Cristo Jesús, rompe las cadenas. Ábrete y dile: sangre de Cristo, úngeme. Úngeme, sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo, que tiene poder, te limpie, te purifique. La sangre de Cristo selle tu vida. La sangre de Cristo, esa sangre que tiene poder, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Jesús. Bendito Señor, alabado seas por siempre, Señor. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hecho o acontecimiento a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares donde vamos a estar en este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que utilicemos. Con la sangre preciosa de Cristo sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes, dirigentes de nuestra patria, a fin de tu paz y de tu corazón reinen en ella. Y te agradecemos, Señor, por tu sangre, por tu vida, y ya que gracias a ella hemos sido salvados y somos preservados de todo malo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso los bendiga y los proteja. Amén, amén.